Mi querido Cristian, Pastor, bienvenido. gracias. Déjame felicitarte en primer lugar porque nos acompañas y en segundo lugar, mis queridos hermanos y amigos, tenemos a un nuevo doctor, al doctor Cristian Cardoso Mindiola, que hace unos pocos días hizo la defensa de su tesis en la Universidad Adventista del Plata. Así que a cada uno de ustedes y a nuestro doctor Cristian, un saludo muy especial para esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el tópico general, el estudio general del repaso de la lección. Bienvenidos a tu canal BioChannel. Antes de seguir con el repaso de la lección, nos parece oportuno extenderle un saludo a ciertos hermanos que han sido fieles seguidores de nuestra programación. Nos referimos a la hermana Nilda Soto, que nos ve y sigue desde Maracaibo, Venezuela. A nuestra hermana Cocó Zárate. Yo no sé, hermana Cocó, de dónde usted nos saluda, pero donde se encuentre, que la bendición del Señor esté con usted. A María Eugenia Mora Ramírez. Por la naturaleza de los apellidos parece que es de acá de Colombia, Cristian, ¿verdad? A la hermana Leí Mamani, que sé que es del Perú. Saludo para ti, mi querida hermana Leí Mamani, y para una hermana muy apreciada por este servidor, que es la hermana Jonati Rodríguez. Ella vive en Amberes, en Bélgica. Un saludo para ti, mi querida Jonati, para tu esposo y para tus hijas. Y creo que también tenemos a alguien más, doctor Cristian, a quien saludar. También queremos saludar a aquellas personas que ven el programa Reavivados por su palabra, especialmente a dos hermanas que han sido muy fieles y todos los días nos dejan allí sus comentarios. La hermana Carmen Rubelania, a la hermana Mercedes Rivero. Y también queremos extender la bienvenida a este programa a la Iglesia Universitaria Adventista de la Corporación Universitaria aquí en Colombia, que también están viendo este programa. Así es, nuestra iglesia, la iglesia de nuestra Corporación Universitaria Adventista. Doctor Cristian, el tema de hoy es interesante, tiene mucha agua. Bastante. El diluvio. Y carne que cortar y al bastante final. tema, mucho tema. Es curioso que el tema del diluvio no solo aparezca en la literatura veterotestamentaria, también aparece en casi todas las narrativas del antiguo cercano oriente, y quien lo creyera, también en algunos relatos que traspasan los límites del antiguo cercano oriente, y me refiero por ejemplo al relato de Viracocha, acá en Perú, a los indios Caicay en Norteamérica, el relato incluso aquí en Colombia, del relato de la inundación de la sabana de Bogotá, cuando Bochica golpea la roca y se forma el salto del Tequendama. Y por el estilo hay una serie de narrativas que lo único que nos dicen es que esto del diluvio no es un cuento chino, no es una invención, no es un as bajo la manga que sacamos los cristianos y sobre todo los creacionistas para hablar de que efectivamente este relato genesíaco es evidente, porque está diseminado en muchas civilizaciones. ¿Qué opinión te merece a ti el hecho de que este relato del diluvio esté en tantos lugares? Es muy interesante, de hecho, para añadir a los testimonios, en la época en que más o menos se escribe el Nuevo Testamento, un judío, Josefo, él escribe un libro, Antigüedades de los Judíos. Si bien nosotros sabemos que Josefo pues, no es inspirado y demás, sí es muy interesante que la gente en la época de Jesús también reporta esto que usted comenta. Josefo menciona que tanto los egipcios como los griegos y romanos tenían dentro de su literatura una mención a un evento de este tipo, un evento como el diluvio. Y el hecho de que tantas culturas, desde tantas perspectivas, podríamos decir separadas geográficamente, den testimonio de un evento de este tipo, es que hay que prestarle atención. Especialmente cuando somos conscientes de que a veces está un objeto y usted puede tener una perspectiva del objeto, yo puedo tener otra perspectiva, y otro que viene desde otro ángulo, y entonces se van construyendo varias perspectivas y al final pues puede haber un poquito de diversificación, ¿no? En cuanto a qué era el objeto. Pero lo interesante es que todos los que ven
ven el objeto, si bien cada uno lo relata de una u otra forma. Entonces el testimonio de todas estas culturas, como usted lo mencionó en el antiguo Cercano Oriente, mencionó las culturas prehispánicas acá en nuestra tierra y la mención también de algunos griegos y romanos acerca de esto, apunta a que había un conocimiento generalizado de que un evento similar al diluvio había ocurrido en algún punto de la historia. Muy interesante. Ahorita de memoria no recuerdo los relatos del antiguo Cercano Oriente, pero Josefo sí menciona que los griegos y romanos que hablan del diluvio lo colocan justo en un momento donde habían dos cosas en la humanidad: grandes avances, pero al mismo tiempo gran maldad. Y entonces hay una similitud, ¿no? En que cada uno de pronto narra el evento desde su perspectiva, pero todos testifican de que hubo un evento y sobre todo empiezan a aparecer características similares. Y algo adicional que vale la pena resaltar, y es el hecho de que estas civilizaciones no tienen nada que ver con la civilización cristiana, que es lo que de pronto los defensores de la evolución consideran de que somos los cristianos los que inventamos este asunto del diluvio, cosa que la narrativa de estas civilizaciones echa por el piso. No obstante, en el texto bíblico hay una declaración que nos deja un poco inquietos, y es que en el libro del Génesis dice que vio Dios que la maldad del hombre sobre la tierra era mucha. El autor de nuestra lección dice que, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros días de la creación, donde Dios vio que todo era bueno, ahora Él ve acá que todo es maldad y se arrepiente. Entonces, han formulado esta pregunta: ¿Dios se arrepiente? ¿Cómo es eso de que si Dios es perfecto, cómo es eso de que Dios se arrepiente? ¿Qué explicación le pudiésemos dar desde la teología a estos hermanos y a estas personas que nos preguntan por qué, si Dios es perfecto, el texto bíblico dice que se arrepintió? Claro. Bueno, yo voy a dar una explicación, podríamos decirlo exegética, y usted complementa la teológica y, Okay. y así presentamos un cuadro interesante, más completo. Un panorama más amplio, sí. Allí cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 6, versículo 6, lo primero es que el pueblo israelita vivía. Nosotros tenemos que entender que si bien la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es una revelación de Dios, es un producto de una colaboración entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces tenemos que decir que es divino y humano, ¿no? Hay una Correcto. parte y parte. Y también es importante destacar que el hombre, para poder expresar su concepto de Dios y para poder hablar de ciertas cosas de la divinidad, tiene que echar mano de lo que él conoce, porque pues, el hombre no puede utilizar lo que no conoce para terminar hablando de Dios. Esto usualmente le decimos el principio analógico de la Escritura. Debe haber allí, el hombre tiene que ser capaz de entender. O sea, a la luz de eso, cuando dice que Dios se arrepintió, ¿cierto? La primera parte, es bien interesante porque primero el verbo que aparece en hebreo, me disculparán aquí los que nos están viendo, a veces es necesario ir a los idiomas originales. Es importantísimo eso, claro que sí. El verbo es el verbo naham. Y ese verbo no solo quiere decir arrepentirse, sino, me gusta mucho la traducción de la Biblia a las Américas, dice, y le pesó al Señor. Porque tiene una connotación de cuando tú pretendías o tenías un propósito con algo, de repente ese propósito cambia y sientes ese peso de que las cosas no te salieron como pensabas. Doctor, pero no tiene eso que ver porque Dios en el texto dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Exacto. Y una de las características con las cuales Dios dotó al hombre es del albedrío. Muy bien. Es decir, Dios, ahí se evidencia aún más el hecho de que el hombre tiene la libertad de elegir a pesar de que Dios tiene un proyecto de vida con el hombre. ¿Esto está relacionado con eso de Naham? Perfectamente. El texto para también hay que entender, de hecho mencionaba lo del principio analógico y demás, porque estamos ante algo que usted me enseñó en clases del antropomorfismo, y es cuando el hombre le tiene que echar mano de lo que él tiene a su alrededor, en este caso es lo que él conoce, que es el hombre, para poder expresar una verdad divina, ¿no? Y en este caso, la forma en que el ser humano tiene de expresar el hecho de que Dios le
el plan no salió como se esperaba, era este verbo de le pesó, ¿no? Que en algunas traducciones pues, se vierte como se arrepintió. Que estamos ante este fenómeno donde a Dios se le representan con elementos humanos, con manos, sentados y demás, se confirma en la última parte del versículo que dice, y sintió tristeza en su corazón. Eso es lo que llamaríamos un antropopatismo. Exactamente, que es las pasiones y emociones humanas se las atribuimos a Dios. Entonces, claramente, la idea del texto no es tanto que Dios tiene emociones como las nuestras, o que Dios o que Dios es exactamente igual a nosotros, pero sí que la forma que tenía el escritor bíblico de expresar lo que estaba pasando con Dios en este momento es lo que el hombre experimenta cuando se siente triste y cuando toma una decisión que aparentemente no va por el camino que debe andar, ¿no? Y usted mencionaba ahorita lo del libre albedrío, y es supremamente interesante que cuando Dios le da al hombre el libre albedrío, en cierta forma, es como si Dios es omnipotente. Dios, él puede hacer absolutamente todo lo que Él quiera, menos violar el libre albedrío del ser humano. ¿No? Es como si Él se limitara en esa partecita y nos demuestra sobre todo cuánto amor nos tiene Él, ¿no? Porque Él nos pudo haber creado como robots para que estuviésemos automatizados y hacer sencillamente lo que Él quería, pero nos dio esta opción. Y Él asume el riesgo de la opción. Eso es maravilloso de parte de Dios. Él respeta incluso lo que creó. Exactamente. Respeta el individualismo de cada persona. Otro detalle adicional aparece de la palabra Naham, que aparece en el libro de Jonás. Y se arrepintió Dios. Aquí pudiésemos acotar algo más a lo que ya tú has dicho, mi querido doctor, y es que el arrepentimiento de Dios no tiene que ver con una equivocación, con un acto de equivocación, sino con un cambio de actitud. En el caso de los prediluvianos, a Dios le pesó, pero no los destruyó ipso facto, no los destruyó enseguida. A él, a esa generación, le dio la oportunidad de arrepentirse. Si esa generación se hubiese arrepentido de los caminos perversos que tenía, Dios cambia de actitud hacia ellos, que fue lo que ocurrió con Nínive. Nínive fue amenazada. De aquí a 40 días, si Nínive no se arrepiente, va a caer fuego del cielo. A lo mejor es lo que algunas personas piensan, pero el pueblo se arrepintió. Bueno, aquí tenemos mucha tela aún que cortar, pero no podemos quedarnos en esto de la palabra Naham, que muchas gracias, doctor, por la explicación. Ahora bien, es increíble cómo cuando Dios le dice a Noé, tú eres un hombre justo, mira, prepara un arca. ¿Cómo iba a saber Noé preparar un arca si la Biblia dice que ni siquiera había llovido? Lo que podemos decir es que la ciencia marítima, la ciencia de las construcciones navales, no existía. No había sido inventada. No había sido inventada porque no existía la necesidad. Aquí acuñamos algo, y es que se dice que la tecnología es directamente proporcional a la incapacidad del ser humano. O sea, en la medida en que nosotros vamos perdiendo habilidades, las tecnologías van aumentando. Por ejemplo, yo te veo a ti con gafas. Tú me ves a mí con gafas, lo que significa que la tecnología es esta porque nuestra visión ya va fallando, lo mismo que los telescopios. Entonces Dios le dice a Noé, construye un arca. ¿Qué implicaciones hay detrás de este asunto? Hay quienes dicen, ¿qué nos puedes tú decir? Porque tienes mucho material en tu cabeza para comentarnos. Bueno, en la lección hay una cita muy interesante. Dice que Dios le dio a Noé las dimensiones exactas del arca, dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, y que le dio instrucciones explícitas, ¿no? Para la construcción de cada detalle. Dice que la sabiduría humana no podía diseñar tal estructura, una estructura de tal fuerza y durabilidad. Entonces que Dios fue el que la diseñó y Noé simplemente era el constructor, ¿no? Y Dios era el arquitecto. Lo cierto es que se han hecho muchos esfuerzos por encontrar el arca, ¿no? Y hasta hay videos de algunos diciendo que han encontrado un pedazo de la madera del arca. Y que sabemos que eso es mentira, porque eso no va a ocurrir. O sea, perdóname que te interrumpa, doctor, para que sigas ahorita. Hermanos, este tipo de noticias que podríamos llamar las fake news. Son fake news del cristianismo. Del cristianismo, que ya encontraron el arca, eso no es. Algunos dicen que si encuentran el arca, entonces toda la teoría de la evolución se acabaría, y encontramos que eso no es verdad. Tampoco. Porque resulta que Adán acababa de salir del jardín del Edén y habían pasado pocos años y ya la gente no creía en Dios, a pesar de que estaban viendo en vivo y en directo
el jardín del Edén. Continuando con lo que tú decías respecto a La, lo de la idea del arca, entonces, respecto a lo que usted nos ponía el contexto, ¿no? De Noé, no había llovido, no se sabía, pues no estaba desarrollada esta tecnología, no se necesitaba. Entonces, Dios nos dice, la hermana White le da a Noé las medidas específicas, todos los detalles. Ahora, lo curioso es que cada vez que Dios planea una destrucción, también provee el medio de salvación, ¿no? Entonces, ese punto es muy interesante. Aquí en el arca nosotros vemos el arca, más allá de la estructura física y de pronto el interés que nosotros podamos tener. Hoy en día hay páginas donde alguien puede entrar y ver la simulación 3D. De hecho, hay una construcción de un arca en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Entonces, pero más allá de la estructura que nosotros vemos en eso es la mano de Dios proveyendo una salida, y quizás de pronto hago el énfasis más como en la teología del arca que propiamente en el arca. Podemos ver es a Dios proveyendo una salida, proveyendo una forma de salvación ante esta destrucción que venía. Sobre todo entender que cuando Dios decide destruir aquí no estamos hablando de un juicio parcial, sino que estamos hablando de un juicio abarcante, universal, de un juicio cataclísmico. Porque Dios, en el texto, en Génesis 6, yo sé que seguramente usted lo va a cubrir en la semana, Dios mira la maldad del hombre y dice que la maldad del hombre era mucha. Y de continuo. Era demasiada, o sea, había llegado, aunque en poco tiempo, la humanidad había llegado a un punto donde si se le permitía seguir viviendo, si se le permitía seguir existiendo, se convertiría en una amenaza no solo para ellos mismos, sino yo creo que para el universo entero. Para el plan de la salvación. Y especialmente para el plan de la salvación. Y esto nos lleva a pensar un poco en dónde estamos, ¿no? En el peligro que representamos para nosotros mismos, porque a veces creemos que el ser humano tiene una tendencia y asociamos la tendencia hacia el bien con el desarrollo tecnológico. Pero a veces, y no estoy negando el desarrollo tecnológico, ¿no? De hecho nos están viendo gracias a la tecnología. Así es. Simplemente que el ser humano, en lugar de ir hacia la mejora moral, en realidad va al decaimiento de la raza humana, ¿no? Vamos a una circunstancia similar a la que precisamente nos advierte el texto estaba ocurriendo. De hecho, eso lo dijo Jesús, tal como eran los días del diluvio, tal cual serán los últimos días. Pero entonces una maldad era una perversidad tan grande que se reflejaba en los homicidios, en el atentar contra el otro, en el no respetar a Dios, que la destrucción era un acto de amor. O sea, la destrucción que Dios planea para la raza humana es un acto de amor, porque sencillamente la raza humana, por sus comportamientos, no estaba viviendo para lo que ella fue creada. O sea, ellos están viviendo un propósito que no era el propósito de la raza humana. Entonces, en medio de esa y en medio de la destrucción que Dios decide, que va a ser el agua, y ya vamos a descubrir por qué el agua, por eso Dios decide el arca, porque Él dice, bueno, los voy a destruir por agua, porque Él en cierta forma va a hacer una recreación, y entonces coloca el arca para que sirva, ¿no? Como la forma de salvar a este grupo de personas que creyesen en Él y se arrepintiesen. Pues la forma de salvar en el agua es un barco, ¿no? Es la forma de hacerlo. Tú me mencionaste y me das la entrada para hablar de el diluvio. Es algo así como una creación a la inversa. A la inversa. ¿Cierto? Porque ahora lo que Dios hace es volver atrás lo que había hecho en Génesis. Háblame un poquito de esto del agua, la razón del por qué Dios utiliza este medio acuático, este medio líquido para la destrucción y la limpieza de la tierra. Es muy importante aquí reconocer, esto en realidad lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, y es un escritor, él mismo puede utilizar parte de lo que ya ha escrito, o escritores posteriores van a utilizar temas, ideas que hayan sido escritos antes. Especialmente en el Antiguo Testamento, Moisés va a ocupar un sitio primordial, ¿no? Porque él va a colocar los cimientos de todo lo que va a ser la construcción teológica veterotestamentaria. Entonces, dentro de esto, el relato de la creación va a ser un relato en el cual tanto Moisés como los escritores después de él van a regresar, porque ellos ven en la creación
ese relato fundamental, esa plantilla que le da sentido a todo lo que tiene que ver con Dios y su relación con el ser humano. Entonces, en esa plantilla nosotros sabemos en Génesis 1.1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí ya dependiendo dentro de los adventistas de qué posición se tome, si esto es continuación o hay una pausa, pero de todas formas dice el texto que esa tierra que Dios crea en el versículo 1 estaba, en las versiones dice desordenada y vacía, en hebreo dice es vacío y vacío, tohu wabohu. Y luego dice que lo que Dios creó estaba en ese momento era agua, ¿no? Había agua en todo el planeta, y un agua que no estaba diferenciada, era una masa acuosa. Y entonces en el relato de la creación, por eso vemos, dice que Dios separa el agua que está arriba que en estado gaseoso del agua que está en estado líquido, del agua que queda abajo. Entonces Él crea esa separación y luego dice que en el agua que queda abajo Él separa el agua para crear lo que nosotros llamamos la tierra. Entonces, aquí nosotros vemos que el estado inmediato, ¿cierto?, que tenía la tierra antes de que Dios llegase a darle vida, era una masa de agua. No diríamos que informe, pero sí la expresión del tohu wabohu implica un vacío absoluto. Un vacío absoluto. Y llama la atención que antes de la creación existe este tohu wabohu. Después del diluvio la tierra vuelve a quedar igual, en el mismo estado. Vacía. Y que más adelante el profeta Jeremías, en visión, en el capítulo 4, si mal no estoy, menciona de que él observa que allá, cuando Cristo vuelva por segunda vez, la tierra vuelve a quedar en ese mismo estado. En el mismo estado. Todavía continuamos con la razón del agua. Con la razón del agua. Entonces, cuando Dios quiere destruir a la raza humana, este es el peligro de cuando nos sentamos, ¿no? Nos podemos ir por un temita cualquier cantidad de minutos. Entonces, la idea de Dios, como decía ahorita, era, Él ve que la maldad es demasiada en la raza humana, entonces Él necesita, por así decirlo, recrear a la humanidad. Y entonces en ese proceso de recrear a la humanidad, como la humanidad, nosotros a veces creemos que el ser humano no tiene un impacto en aquello que le rodea. Y la historia del diluvio nos enseña que eso es mentira. El ser humano tiene un impacto. O sea, Dios decide recrear la tierra porque la maldad del ser humano se había esparcido. O sea, aún en lo físico de la tierra se había esparcido. Entonces Dios necesita destruir y volver a crear. Entonces, como Él necesita volver a crear, pues Él lo que hace es que estas aguas que Él había separado, las junta. Otra vez. Y por eso dice el texto bíblico que llueve, pero no solo llueve, sino que también dice que las fuentes del abismo se rompen y agua sale de la tierra. Y cataratas, dice que salen de arriba, caen del exacto. cielo. Entonces el agua sale de abajo, sale de arriba y entonces deja la tierra tal cual como estaba en su condición original, sí, permitiéndole a Dios, por así decirlo, una recreación, ¿no? Una recreación que sobre todo tiene... Es como cuando el computador se nos coloca lento o le entra un virus, que nosotros le damos al botón reiniciar, porque sabemos que cuando el sistema se reinicia es como si él llegara a la condición inicial original, y entonces ya vuelve a restaurarse a la normalidad. Y en este caso tenemos exactamente lo mismo. El virus se llama pecado, nos dañó el sistema original que teníamos y el propósito que Dios tenía con la raza humana, entonces Dios reinicia, ¿no? Y aunque es un reinicio parcial, no es un reinicio total. Sí, correcto. Pero de todas formas es un reinicio y por eso Él necesita del agua para poder destruir y volver a... Limpiar, para purificar. Para poder limpiar y purificar. Okay. ¿Cuánto tiempo, según la Biblia, Noé estuvo dentro del arca? Un poco más de un año. ¿Cierto? Eso es bastante, más de un año. Y en ese lapso, dice la Biblia, se acordó Dios. Ese vocablo pareciera que sugiriera que Dios como que se fue por allá a hacer una gira por el universo y de repente se acordó, ándale, si es que por allá tengo este muchacho metido en el arca. No, ¿cuál es el significado práctico de esto de Dios se acordó de Noé? Ese verbo es muy curioso porque, como usted dice, da la impresión de olvido, ¿no? Acordar da la impresión de olvido, pero en realidad es como cuando tú vuelves a enfocar algo, ¿no? Es más la idea yo puedo estar aquí viendo esta mesa y puedo ver la mesa o el objeto. Y entonces, si yo me pongo a ver la mesa, veo todo, y cuando digo se acordó, lo que quiere decir el verbo hebreo es que esto vuelve a estar en el foco de atención, ¿no? Entonces, una forma y al igual, también es una expresión
asignándole características humanas a Dios. Muy idiomática. Muy idiomática, de decir que Dios se enfocó otra vez en Noé. Es más o menos esa la idea, ¿no? Dios se enfocó otra vez en Noé. Esto nos pudiese ayudar a pensar de que Dios tiene sus tiempos. También. Dios maneja sus tiempos en sus relaciones con los seres humanos, como dice la escritora inspirada Elena de White. Dios no conoce ni premura ni demora en sus relaciones con los seres humanos. Pero en este contexto de acordarse Dios de Noé, hay una evidencia fuerte, y es que Dios siempre va a tener misericordia del ser humano. Y adicional a esto, nos presenta una lección de naturaleza práctica, a saber, hay que actuar con fe, como actuó Noé. Aunque él todavía veía las aguas sobre la faz de la tierra, perdón, no la veía. Noé no podía ver. Él no podía ver. ¿Cómo hizo Noé para percatarse? ¿Qué hizo Noé? Bueno, el texto dice que fueron varios intentos, ¿no? Que envió un ave. Un cuervo, después una paloma. Eso, un cuervo, después una paloma. Y ya él viene a darse cuenta que el agua está bajando porque el ave una de las aves que él envía regresa con una ramita de olivo. Ajá. Y entonces él dice, bueno, el agua ya está bajando. Hasta que al final, él con el tiempo, pues el texto bíblico dice que el tiempo pasa hasta que se abre nuevamente y queda, pues salen ellos del arca. Aquí yo quisiera hacer un comentario, sé que no está en la lección, pero a veces tenemos que ser cuidadosos con aquellos que afirman, bueno, encontramos la prueba definitiva del diluvio, que a veces no es ni el arca, y aquí de pronto metiéndonos un poco en ciencia y religión, porque nosotros tenemos que suponer que después de que Noé sale del arca, tiene que suceder, que es la postura creacionista, tiene que suceder algo que se llama la fosilización rápida de todo lo que se destruyó. Entonces, aquí nosotros tenemos, en cierta forma, hay evidencia de que la naturaleza a veces se fosiliza rápidamente, ¿no? ¿Por qué menciono este hecho? Es porque desde la perspectiva evolucionista, ellos postulan que la fosilización es un proceso que toma millones de años, ¿no? Entonces, de ahí sale la cantidad de años que a veces se postula, y también algo que se llama el registro geológico, que es donde los animales están, y ellos están de una forma organizada, de la forma más simple de vida a la más compleja. Entonces aquí nosotros a veces tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas. Evidentemente. Que no tenemos todas las respuestas, que hay cosas de la ciencia que de hecho nos ayudan y nos permiten entender que lo que nos dice la Biblia pudo haber pasado, o sea, tenemos un equivalente, pero que hay otras evidencias que sencillamente no las sabemos explicar, o sea, no podemos explicarlas. Eso no daña en nada el hecho de que Dios es creador, no daña en nada tampoco nuestra fe creacionista, simplemente nos ayuda a entender que no tenemos todas las respuestas y que hay que aprender a vivir con eso. Y además, como dice como entendemos, la ciencia, apreciados hermanos y amigos, perfectamente entendida, está en perfecta armonía con la revelación de Dios. Ahora bien, cuando Noé sale del arca, ya lo han sacudido bastante las aguas, el hombre está un poco aburrido. No es fácil, queridos, imaginarnos a una familia que está enclaustrada por más de un año en un lugar donde están también con dificultades. Sí. Animales, malos olores, ruidos y toda esa cuestión. A veces nosotros tenemos una mirada muy romántica de lo que fue el viaje, como decimos, de Noé. Pero siguiendo con el contexto de la lección, vamos a entrar en los dos pactos, o sea, en el pacto primera parte y el pacto segunda parte, que nosotros en teología la llamamos el pacto noáquico, que es un término noáquico por Noé. ¿Qué es lo primero que hace Noé cuando sale del arca? Claro, el texto dice que él va a ofrecer un sacrificio, ¿no? Él construye un altar y va a construir un sacrificio. Ese sacrificio es un sacrificio de agradecimiento. De hecho, el texto bíblico lo llama holocausto, porque el animal o la ofrenda se quemaba completamente y el humo ascendía a Dios, y entonces ese acto de ascender, de Alá en hebreo, o La también, de allí deriva el nombre, ¿no? Holocausto. Y de paso yo aprovecho aquí una pauta publicitaria pagada. Si ustedes quieren saber
el sentido del holocausto y los distintos sacrificios que existen. Estamos ahorita estudiando en Reavivados por su Palabra el libro de Levítico. Entonces Sí, ustedes señor. pueden ir aquí en el canal de BioChannel a la lista de reproducción y allí en los primeros 5 capítulos estamos hablando precisamente de este tema. Y sería valioso, queridos amigos y oyentes, que aprovechen esto que básicamente pudiésemos decir que es casi gratis. Exactamente. Si no gratis, es gratis. Este tipo de conocimientos, el propósito del canal es llevar hasta donde se pueda el máximo conocimiento bíblico, teológico y espiritual a cada uno de nuestros oyentes, aprovechando las capacidades intelectuales que Dios le ha dado a quienes estamos invitando para que nos acompañen en el repaso de la lección. El doctor Cristian mencionaba algo, y es que cuando Noé sale del arca, lo primero que él ofrece es un sacrificio. Sin embargo, hay un detalle curioso que a veces en la lectura superficial del texto bíblico pasa desapercibido, y es que Noé tomó de aves limpias y de animales limpios, no tomó de otra fuente animal. Esto, para quienes estamos metidos en este círculo de la teología, nos sugiere de que la religión y la comida van de la mano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si uno va, cuando ya tú vayas en el capítulo 11 de Levítico, nos vamos a deleitar en ese capítulo con la exposición del doctor Cristian, y se van a dar cuenta, hermanos, que aquí, en este acto del ofrecimiento de Noé, está implícito el hecho de que los animales limpios y las aves limpias tienen una prefiguración simbólica y en algunos casos tipológica del sacrificio de Jesús, que en Juan 1:29 lo describen como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero es uno de los animales limpios. Limpios, sí, señor. Aquí se puede también deducir de que con el diluvio, una de las primeras consecuencias que se sienten para el ser humano es no el cambio de dieta, sino una alteración de la dieta, porque la dieta continúa siendo la misma que Dios le dio a Adán. Basada en plantas. Pero ahora ocurre algo, y es que no hay... Bueno, el diluvio destruye todo, como hemos dicho, y entonces ahora ya no, el ser humano se ve limitado en sus opciones de alimento para comer. Y por eso es que Dios permite esta adenda, ¿no?, a la alimentación, y dice, bueno, puedes comer alimento. Tú utilizaste, perdóname doctor, tú utilizaste una expresión que por estar ahora al frente del canal, de este programa, se nos hace un sine qua non, y ahora estoy utilizando otra expresión, se nos hace imprescindible. Imprescindible. Tú utilizaste la expresión adenda. ¿Podrías explicarle a nuestro amable público qué es lo que significa en términos un poco menos complejos? Bueno, una adenda es una añadidura que se le hace a algo. Y bueno, Dios, como decíamos, añade a la dieta del ser humano basada en plantas, que es lo que Él le dice a Adán, ahora le permite al animal, pero entonces le dice dos cosas, y a veces enfatizamos mucho una, pero se nos olvida la otra. La primera cosa que le dice Dios es animales limpios, y como usted mencionaba ahorita, esto nos muestra que la distinción entre limpios e impuros no es ceremonial. Nada que ver. No tiene nada que ver con la impureza ritual que se va a instaurar en el sistema sacrificial y de adoración que va a aparecer en el libro de Levítico. La distinción de limpios y no limpios, o puros e impuros, es en realidad una extensión de la obra ordenadora y creadora de Dios. O sea, en Génesis 1 uno tiene a Dios porque Él crea espacios y luego los llena. Y en ese llenar también los ordena. Entonces, Dios desde el principio, Él ordena a los animales de cierta forma, y ese ordenamiento de los animales es una extensión de su obra creadora. Por lo tanto, el respeto hacia la distinción entre estos animales es un respeto no hacia la ley ceremonial, sino es un respeto a Dios como creador. Correcto. Que es el que en realidad hace este ordenamiento. Correcto. Por eso es que Noé, cuando él va a hacer el sacrificio, él toma, como usted dijo, tiene un componente tipológico, y el otro componente que tiene es, ¿por qué surge el sacrificio? Es porque el ser humano y Dios están alejados debido al pecado, y entonces Dios, para no alejarse de la raza humana, Él le permite que el humano tenga acceso a Él de forma indirecta.
Y esta forma indirecta tiene que ver con una expresión concreta, material, del acto del ser humano adorar a Dios. Entonces, para expresar el agradecimiento, Noé lo que hace es que toma un sacrificio, lo hace de algo limpio, porque como esto era una ofrenda a Dios, él no podía estar respetando a Dios como creador y como protector, como sustentador y como rey, si no obedecía a esa distinción tan pequeña que él había establecido en los animales. Y entonces, cuando vamos a la dieta, pasa exactamente lo mismo. La dieta entre limpios y no limpios, perdón que esté hablando tanto, pero esta distinción... Para eso te invitamos. Entre puros e impuros es nuevamente un reconocimiento de Dios como creador y de su capacidad ordenadora. La segunda cosa que Dios le dice a Noé es ojo con la sangre. Ok. Y eso, ¿por qué Dios le enfatiza no el ojo con la sangre? El texto levítico nos va a decir que en la sangre está la vida. Y cuando Dios le dice a Noé, ojo con la sangre, entiende que yo te estoy haciendo una añadidura, pero entonces no tomes esto como excusa para hacer de los animales un objeto. Un objeto, sí, señor. Ellos son seres vivos. Sí, señor. Y la sangre era un recordatorio, o sea, el hecho de que el israelita tenía que degollar al animal y sacarle la sangre para poder consumirlo, era un recordatorio de que ese ser vivo no le pertenecía a Dios y de que eso había sido una concesión que Dios en su sabiduría había dado para la supervivencia de la raza humana. Y esto también le iba a prevenir a Noé y a sus hijos no caer precisamente en esas prácticas y hábitos en los que había caído el mundo antediluviano, que ellos eran extremadamente violentos. Y altamente carnívoros. Igualmente, porque ellos habían perdido la sensibilidad ante el hecho de que los animalitos eran seres vivos, no eran objetos simplemente. Importantísimo esto que el doctor Cristian nos acaba de mencionar y nos expone también a una realidad, queridos hermanos, y es que el Dios al que nosotros servimos es un Dios extremadamente sabio. Dios es absolutamente sabio. Qué bueno es que nosotros le prestemos atención a las claras indicaciones que Dios nos da. Doctor, es menester ir cerrando y hay que cerrar con el arco iris. Porque resulta que esa es la señal del pacto. Pero desafortunadamente el enemigo común de los seres humanos ha tomado tan precioso meteoro, porque es un meteoro, y lo ha tergiversado. Al punto de que incluso hoy debemos tener sutil cuidado de no enunciar lo que nosotros quisiéramos decir, pero al buen entendedor pocas palabras. Ese espectro de color que tiene el arco iris ha sido tergiversado. Y esa señal que debiese ser para el ser humano un motivo de gratitud y de recordación de que Dios nunca más volverá a destruir el mundo a través de agua, se ha convertido ahora en una bandera del libertinaje, está llevando al mundo justamente al mismo estado en el que Dios lo encontró cuando se describe en Génesis 6 y que es el mismo estado que tú habías dicho hace unos instantes, estará el mundo previo al segundo advenimiento de Jesús. Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Doctor Cristian, ¿quisieras darnos a nosotros una conclusión, un cierre de esta lección maravillosa para nuestros oyentes, por favor? Cuando alguien se pregunta, bueno, ¿a mí de qué me sirve, no? Para hoy, siglo XXI, pensar en algo que ocurrió hace miles de años. ¿De qué nos sirve eso hoy? El diluvio tiene muchas lecciones. Podríamos hablar de la fe de Noé, podríamos hablar de la paciencia de Dios, porque alguien puede decir, bueno, pero es que Dios destruyó a la raza humana, Él no fue paciente. No, Él fue paciente, Él dio un tiempo prudencial, que de hecho, el hecho de que haya dado ese tiempo es una demostración precisamente de su amor y del llamado al arrepentimiento que Él hace. Pero ahorita quisiera que nos sirviera de recordatorio una noción, y es que esto no es mío, esto de hecho es 2 de Pedro en el capítulo 2. Así es. Dios en 2 de Pedro 2 dice, el castigo viene, puede que se demore, pero viene, eso es efectivo. O sea, el diluvio es una prueba de que Dios, cuando dice que algo va a pasar, ocurre. Y en este caso es una prueba de que cuando Él dice que va a haber castigo, hay castigo. Esto no nos debe alterar nuestra concepción de un Dios amoroso, porque es que el castigo de Dios, como decíamos, era una expresión del amor. Era para que la raza humana no se pervirtiera más. Cosa que los defensores actuales de la salvación del universalismo
al oír esto me imagino que retiñerán sus oídos, porque ellos quieren presentar a Dios como un Dios tan extremadamente amoroso. Pero bueno, doctor, disculpa que te haya interrumpido, sigue tu curso porque... No, que su punto creo que es extremadamente válido. Al menos, quizás si no retiñan los dientes más, sobre todo el texto plantea unas preguntas que vale la pena conversar al menos al respecto. Y entonces el hecho de que el castigo viene, en 2 de Pedro se convierte en una prueba de que Jesús viene. Amén. Porque lo que hace Pedro es decir, mira, si el diluvio ocurrió, la segunda venida va a ocurrir. Y la segunda venida, aunque muchos de nosotros lo vemos como una expresión de terror y de temor, porque decimos, no, es que somos pecadores y Dios va a venir y entonces nos vamos a perder y quemar. A veces esa idea, lo que pasa es que hay que complementarla con la gracia, con el Dios de la gracia, porque es que nosotros no nos salvamos por lo que yo haga. Así es. Yo me salvo es por los méritos de Jesús. Entonces, la segunda venida, en vez de terror, lo que debería inspirar es un deseo de acelerarla, o al menos un deseo de esperarla pacientemente, porque la segunda venida es el encuentro con ese Señor que me salvó. La segunda venida es el poder abrazar a ese Dios que me extendió su gracia. Y es muy bonito que Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 17 dice que cuando Él viene y nosotros, los muertos resucitan y los vivos juntamente, dice el texto, son arrebatados para encontrarse con el Señor en el cielo. Y dice, nosotros leemos el pasaje hasta ahí, pero el final del pasaje es muy lindo, porque dice, y vivirán con Él para siempre. Entonces, ese vivirán con Él para siempre es que es para siempre, el para siempre de Dios es para siempre, el poder abrazarlo, el poder estar allí con ese Dios que nos salva y sobre todo que nosotros fuimos creados para estar en comunión con Él. Cada minuto que pasa que no estamos con Él es un minuto en el cual el ser humano no cumple su verdadero propósito. Entonces, el diluvio nos enseña que Dios viene, o sea, que si el diluvio es real, la segunda venida es real, no podemos dudar del asunto. Y deberíamos ansiar ver a nuestro Salvador. Eso sí, para todo aquel que no se haya arrepentido, confesado y que no haya aprovechado la gracia de Dios, bueno, ahí sí tiene que darle miedo, porque también tiene un componente de juicio, pero tenemos un Dios misericordioso, un Dios que dio 120 años de oportunidad al mundo antediluviano, que a nosotros nos extiende los brazos de amor y las oportunidades y nos dice, hombre, sé como Noé y sus hijos que se salvaron por fe, porque creyeron en mí. Y en obediencia. Doctor Cristian, muchas gracias por tu presencia. Como gracias, pastor. No será la última vez que estarás con nosotros, apreciados hermanos y oyentes. Ciertamente el diluvio ha dejado evidencias por todo el mundo. El diluvio es una de las evidencias que Dios dejó de que Cristo vendrá por segunda vez. Hoy vemos las señales que ocurren en todos los aspectos. Si esto está ocurriendo, si el diluvio ocurrió y si las señales están ocurriendo, es porque Cristo está a las puertas. ¿Qué decisión vas a tomar tú respecto a este llamado que Dios te hace? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es nuestro deseo para ti y para tu familia. Bendiciones.